Todo el que está aquí, aleluya, busque en su Biblia el libro de Apocalipsis. Para los que no saben, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, así que es fácil de encontrarlo, amén. El capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Cuando lo tienen, por favor, me dicen amén. Si no se quieren poner de pie, no se preocupen. Si se quieren poner de pie, honrando la palabra, gloria a Dios también. Entiendo que hace algo de calor, porque yo estoy sudando. Hacemos un papel de eso que está por ahí. Papel toalla. Gracias. Así que ya eso nos da luces de que hay que meter unos 3, 4 aires más o una sola unidad. Ya usted sabe, iglesia, que la iglesia cuando se une, aleluya, con un propósito, gloria al Señor, lo conseguimos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén, por favor. Gloria a Dios. Escuche esto. Lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Vamos a irnos hasta el verso 7. Amén. ¿Tenemos todos? Amén. 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 ¿Sí? Bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hoy es un día especial, hoy es un día de Santa Cena, amén. Así que esta palabra, preste la atención a lo que el Señor quiere decirnos hoy como iglesia. Sigue diciendo el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay oportunidad, hermano. En Cristo hay oportunidad. Miren, si tú no te arrepientes, hay algo que va a pasar. Pero él sigue diciendo: pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre Santo, bendice esta palabra en esta mañana, Señor. Padre, vamos a compartir tu palabra, Señor, a la congregación, a la iglesia, a los amigos que han llegado, Señor. Padre, a cada uno que escuche esta palabra por las redes también, Señor, que sea de bendición, Dios mío, para cada uno de mis hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, puede sentarse, amado hermano. Hoy vemos una iglesia caminando en amor. Déjeme hacer la comilla. Muchas iglesias aparentemente están caminando en orden, pero muchas veces la iglesia, no todo el que está en una iglesia es un cristiano. El común denominador de la iglesia debe ser Cristo, pero no todo el que asiste a una iglesia realmente es un cristiano o está en Cristo. No todo el que llora realmente se está arrepintiendo. No todo el que empezó este caminar o está tratando de caminar hasta el final, quizás no llegue hasta el final, no lo termine. Dios está haciendo algo y enseñando algo en su palabra, que hay 3 tipos de cristianos.
Y que en realidad todos deberíamos tener todas estas tres cualidades que el Señor resalta. Número uno, ser llamados. ¿Dónde están los llamados del Señor? Número dos, ser escogidos. ¿Cuáles están los escogidos del Señor? Y ahora, ¿dónde están los fieles del Señor? Ah, gloria a Dios, aquí hay un buen grupo, un buen remanente. Mire, en Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 14, señala algo. Dice que al final habla de una guerra que se va a desatar en los últimos tiempos, porque para los últimos tiempos habrá muchas guerras, pero esta es una guerra diferente. Es una guerra donde Cristo va a venir sobre las fuerzas del mal. Y a mí me encanta porque ese versículo de Apocalipsis 17:14 dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y dice que viene respaldado con aquellos que son llamados, escogidos y fieles. Aleluya. Yo daría un fuerte aplauso porque yo vengo con Él ahí. Aleluya. Yo me imagino que usted también viene con el Señor. Los cristianos genuinos y verdaderos vendremos con el Señor a respaldar al Señor en una de las últimas batallas. Pero los que van a llegar y vendrán con Él, dice que serán llamados, escogidos y fieles. Presten atención a estas tres formas de cristianos o tres tipos de cristianos. Hay unos que serán llamados y atenderán a su llamado. Hay unos que serán escogidos y los que serán fieles. Ahora, el problema no está en que seamos llamados o que seas escogido. El problema está que tu corazón responde cuando el Señor está hablándote, cuando te está separando para un propósito. Entonces, muchos somos llamados, pero vivimos a nuestra manera de vivir. Y muchos de los llamados viven en muchas ocasiones situaciones difíciles porque son normales de la vida, pero a veces incurren en faltas delante del Señor, pecados, para hablarles más así clarito. Dice que el Señor llama constantemente, muchas veces a través de una predicación a una persona, a veces por una crisis que estés viviendo, a veces a través de una enfermedad. Él busca la forma de cómo llamarte y que tú medites en las cosas malas que estás haciendo, ya sea que estés atravesando una enfermedad. El Señor quiere que tú regreses a Él. Te está llamando de una manera o de otra, pero muchos viven bajo lo que yo creo o yo pienso. Y hay una gran diferencia entre el que a veces él llega a la conclusión de que sí le está fallando al Señor y de repente llega a los pies del Señor y empieza a llorar y se derrama ante el Señor, y muchas veces es remordimiento, muchas veces no es realmente un cambio de verdad. En otras palabras, no es una persona que realmente está permitiendo que el Señor transforme su vida. Y hay muchos cristianos y muchas personas que llegan a la casa de Dios y le fallan al Señor, o le fallan a su familia, o porque le fallan a su esposa, y tienen remordimiento y hasta lloran. Y lo que yo le llamo lágrimas de cocodrilo. Lloran, pero no se rinden al Señor. No permiten, aleluya, que el Señor transforme su vida. Inclusive te prometen cosas. Y le prometen cosas, a veces cuando se trata de parejas, le prometes cosas a la pareja. Le prometes a Dios que no vas a volver a fallarle, pero no le cumplen. Eso solamente es una emoción transitoria. Eso solamente es, aleluya, un remordimiento, pero no es un verdadero arrepentimiento. Mire que suenan las palabras casi igual, pero el sentido es totalmente diferente. Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otra.
Entonces ponemos el ejemplo de Judas. Judas, después que traiciona a Jesús, dice la palabra de Dios que sintió la culpa y fue y entregó las monedas, pero después sale de ahí y dice que se ahorcó. Tuvo remordimiento, pero no hubo un arrepentimiento, porque si hubiera habido un arrepentimiento, él hubiera regresado ante el maestro, pero nunca regresó ante el maestro. Tomó la decisión más cobarde y se ahorcó, porque remordimiento no cambia la vida de la persona, y mucho menos la vida de un cristiano. El verdadero escogido de Dios tiene que ser llamado, escogido y ser fiel a la palabra del Señor. Después de haberse supuestamente arrepentido, que yo le llamo más que nada un remordimiento, es un gran ejemplo. Fue y se ahorcó. Hay gente que llora en cada culto, hay gente que se quebranta todos los cultos, porque saben que le están fallando a Dios y saben las cosas que están haciendo que a Dios no le agrada, pero al final siguen haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Eso es algo, un remordimiento espiritual. Ahora, las personas que somos ungidas, que creo que son todos ustedes que están escuchando este mensaje hoy, y si no es ungido, hermano, busque la forma de cómo ser ungido para el Señor. El Señor escoge la vida de cada uno de nosotros. Es el Señor que la escoge, ¿verdad? Te llama y te escoge. Eres escogido. Tienes la confianza y la certeza de poder ser fiel a Él también. Puedes hacerlo. Podemos ser fiel al Señor, pero es necesario que nosotros hagamos algo. Que todo aquel que reconoce su pecado y se aparta de él y se rinde al Señor, tiene la oportunidad de ser salvo. Entonces, iglesia, es necesario que nosotros en esta posición en donde estamos hoy, en esta vida que el Señor nos ha permitido vivir, entendamos que tenemos algo que tenemos que hacer. Tenemos que, aparte del llamado y ser escogidos por Dios, tenemos que ser de los fieles al Señor. Y aquí es necesario saber y ponernos nosotros en un autoanálisis y evaluarnos si realmente vivimos de remordimiento o estamos realmente siendo arrepentidos delante del Señor. Ese arrepentimiento, el verdadero, realmente no es solo lloro, sino que es un cambio de dirección y que transforma la vida del hombre. No solo siente que ha fallado, sino que él decide de pecar. Él decide dejar lo que lo aparta de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. El hombre que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que confiesa su pecado y se aparta de él será salvo. Entonces, iglesia, ¿por qué el Espíritu de Dios está hablando? El viernes nos habló de la distracción. ¿Por qué el Espíritu de Dios hoy nos está hablando de arrepentirnos genuinamente y no, aleluya, de vivir solamente un remordimiento? Porque Él tiene un propósito. Él viene con una iglesia y viene con una iglesia, aleluya, y viene, aleluya, a rescatar una iglesia pura y sin mancha. Un ejemplo que todos conocemos aquí de un verdadero arrepentido fue Pedro. Pedro negó, también falló, claro que sí. Y dice que también lloró y lloró amargamente, pero nunca se alejó de Jesús. Él quizás tuvo remordimiento en el momento, pero ese remordimiento se transformó en un arrepentimiento, y ese arrepentimiento lo hizo esperar al maestro, y hoy en día es uno de los padres de la fe, uno de los apóstoles de la fe. Sirviéndole al Señor genuinamente, hay que tener frutos dignos de arrepentimiento, iglesia. El arrepentimiento produce cambios de conducta, también cambio de mentalidad y cambios de direcciones. Eso es lo que el Señor quiere para la vida del hombre, ya sea cristiano o ya sea no cristiano, que haga un cambio de dirección, que tenga un genuino arrepentimiento. Aquí
Leímos que escribió el ángel a la iglesia. Dice: el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Ese es el que describe, aleluya, Apocalipsis 2. Está denotando la protección de Cristo que tiene para sus hijos, para la iglesia. Sobre las 7 iglesias, sobre los 7 líderes de cada una de estas iglesias. Y Él detalla, y sobre cada uno de los miembros, Él detalla algo. El candelero de oro, dice que su presencia está por encima de los candeleros de oro. Denota su presencia que nunca se aparta de la vida suya y de la vida mía. Así que cuando usted está haciendo algo que a Dios no le agrade, acuérdese que la presencia de Dios nunca se aparta de usted. Así que Él nos protege y nos guía a cada hijo de Dios que se deja guiar por Él. Hay una identidad que tiene nuestro maestro. Dice que tiene el rostro como de sol y una espada aguda de doble filo. Esto es tremendo. Hoy el Señor le dice a la iglesia Centro de Adoración Cristiano Internacional: enfatizarte algo. El que te sostiene a ti y el que sostiene a la iglesia es el mismo Cristo. No es la iglesia que sostiene a Cristo, olvídate de eso. Es Cristo que sostiene a la iglesia. Y por eso tenemos que ser fiel a Él. Esto es tremendo. Sigue diciendo: yo conozco tus obras. Está hablando de una iglesia que hacía obras. Quizás hacía obras en las comunidades. Quizás era una iglesia que hacía cosas que ayudaban a los ancianos, a los pobres. Quizás era una iglesia que se mantenía en este movimiento. Dice que tenía paciencia también, fruto del Espíritu Santo. ¿Te parece a esta iglesia Centro de Adoración Cristiano? Aleluya, hay frutos del Espíritu Santo, ahí la paciencia. Dice que le gustaba la justicia, no le gustaba la maldad ni la hipocresía. Era una iglesia que cuando tú la lees, tú dices: wow, una iglesia que está obedeciendo al Señor. Y dice que se mantenían como uno solo. Aleluya. Y dice: agarraban a los apóstoles que decían ser apóstoles y no lo eran. Desde ese entonces habían supuestos apóstoles y que no lo eran. Pero ellos los discernían. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo, el discernimiento para saber cuando alguien era de Dios y cuando no era de Dios. Y se mantenía arduamente trabajando. Y que tenía paciencia. Nuevamente recalca la paciencia. Discierne a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Se parece a esta iglesia, aleluya. Y han tenido paciencia. Ese es el fruto que a muchos nos falta. Y han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado. Era una iglesia que no desmayaba, que había ayuno, iban para ayuno, que había culto de oración, iba al culto de oración. Una iglesia que había estudio bíblico, estaba en el estudio bíblico. Era una iglesia que estaba en acción. Pero le dice algo: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Le está diciendo que tiene algo contra ella, contra esa iglesia. Y Jesucristo, que es el ángel de las iglesias, tiene algo contra la iglesia de Éfeso. Y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Gloria al Señor. Tú puedes estar, empecé diciendo, estar en una iglesia y no ser cristiano. Tú puedes estar en servicio y ser constante en tu servicio y trabajando arduamente en la iglesia, ocupado en los cargos que tú desempeñas dentro de una congregación. Y puede ser que tu amor se ha dormido o se ha muerto, tu primer amor, y te enfríes. Y al enfriarte vas a perder uno de los 3 atributos, que es la fidelidad al Señor. Llamado, escogido y fieles. Recuerda, por tanto, has caído. Mira, la persona o la iglesia que pierde su primer amor
aunque se esté moviendo, haciendo muchas cosas para el Señor, quiero decirte que está caído. Y a veces nosotros no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero hay uno que sí ve claramente que toda esa emoción, detrás de esa emoción hay una vida lejos de la presencia de Dios y lejos, aleluya, de la verdad de Cristo. Y le dice: ponte a cuenta, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Toño, escucha esto. A los que creen que la salvación, salvo siempre salvo, bueno, escucha lo que está diciendo el Espíritu de Dios a la iglesia. Si no te arrepientes, pueden perder tu candelero. Ahora, tienes algo bueno. Tú aborreces la obra de los nicolaitas. Una vez yo le expliqué lo que eran los nicolaitas en esa época. Era una corriente helénica, que tenía que ver mucho con santificar, comiendo de los alimentos santificados a los ídolos. Tenían que ver con la sexualidad dentro de los templos, como si eso era algo normal. Hablaban de la gracia del Señor, el regalo de la salvación, como que fuera una licencia para pecar. Ellos metían la gracia y tú puedes pecar, salvo siempre salvo, como hay una doctrina de una iglesia cristiana, pero el Señor aborrecía porque corrompían la pureza moral de la iglesia. Y aquí dice que la iglesia de Éfeso también odiaba o estaba en contra de esta filosofía. O sea, que tenía la iglesia de Éfeso muchas cosas a su favor, pero había una sola que tenía en su contra. Y esa sola cosa que puedes tener en tu contra puede perder, aleluya, tu fidelidad al Señor. Esta filosofía de los nicolaitas, podían participar en banquetes a los ídolos. Era terrible, hermano mío. Unos interpretaban que era como una doctrina para que todas las personas que empezaran a caminar en los caminos del Señor crearan esa distracción y fuera la dependencia del Espíritu Santo o la dependencia del Espíritu Santo. Lo hacían creer que ellos podían ser independientes y barbarizaban completamente la pureza del cuerpo. Ellos podían tener relaciones sexuales como quisieran y con quien quisieran. Esa filosofía de los nicolaitas era una filosofía perversa y que se quería meter a destruir, aleluya, la obra, una doctrina del mismo diablo que se había metido en la iglesia primitiva. Pero gloria al Señor, esta iglesia por lo menos no practicaba ese tipo de doctrina. Pero esta iglesia, aleluya, que puede ser la iglesia de nosotros, que caminamos y hacemos 100 cosas buenas, pero hay una cosa en la cual estamos cojeando, y vamos como en una procesión. Le sirvo a Dios 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y 2 para adelante y 1 para atrás. Ese pasito para atrás, que el Señor no te agarre, aleluya, cuando venga en ese pasito para atrás, porque donde te cogen ese pasito para atrás, te quedaste, aleluya, porque la palabra dice claramente que viene una trompeta final, aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros como iglesia seremos levantados. Y una de las astucias que usa Satanás, decía yo el viernes predicando, es metiéndonos en una distracción, y a veces utiliza el remordimiento. Ay, me siento mal, le fallé al Señor. Te sientes mal, pero el arrepentimiento te hace ser una persona diferente. Los fieles son esas personas que permanecen hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel,
Apocalipsis capítulo 10 dice: sé fiel hasta la muerte. Aquí hay un nivel que el Señor quiere que tú y yo alcancemos, un nivel de fidelidad a Dios, un nivel de fidelidad a su palabra, un nivel de fidelidad a sus promesas. Los que vienen con el Señor al final en esta última batalla dice que tienen ya un nombre, característica. La persona que es fiel permanece cuando no ve nada, obedece cuando le cuesta obedecer una orden de la palabra de Dios, y es fiel cuando nadie lo ve, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando no está tu mamá, tu papá. Una persona fiel al Señor, estoy hablando fiel al Señor, es una persona, aleluya, íntegra. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un peligro, amado hermano, el que ha dejado su primer amor. Hay creyentes que fueron llamados, que fueron escogidos, pero se enfriaron, no se mantuvieron fieles. Dios no busca lágrimas de cocodrilo de nosotros. ¿Para qué tanta lágrima? Dios escucha a las lágrimas que salen de un corazón. Aleluya. Que mira, hay lágrimas de emoción, hay lágrimas de depresión, hay lágrimas que salen de cualquier situación que estés atravesando, pero las lágrimas que el Señor ve, aleluya, son las lágrimas de un corazón que dijo: ya yo no vuelvo más atrás, dejo el pasado en el olvido. Si voy caminando para acá, las lágrimas que el Señor ve son las lágrimas de un corazón arrepentido que ya no quiere seguir pecando ni fallándole más. Esas son las lágrimas que el Señor busca. El remordimiento de las culpas y las cosas malas que hacemos, eso lo tiene cualquier persona, pero el maestro no busca remordimiento, busca verdadero arrepentimiento. Cuando él le da esa palabra a la iglesia de Éfeso, le dice: tienes el tiempo para arrepentirte y regresar primero al primer amor. Hay alguien que el Señor le está hablando en esta noche, en esta mañana aquí. No es tiempo de estar con remordimiento, es tiempo de tomar la decisión realmente de cambiar de dirección, aleluya, de rendirnos al Señor, aleluya, para que Él haga esa obra transformadora en nuestra vida. El que lo confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tú lloras? ¿Nunca te has puesto a analizar y a meditar? Yo siempre estoy llorando por la misma falta. ¿Pero por qué no cambio? Es que es necesario que le demos 100% nuestra falta de fuerza, nuestra necesidad, todo ponerlo en manos del Señor, porque ya nos hemos dado cuenta que con nuestra propia fuerza no vamos a poder. De los que están aquí, ¿cuántos han podido responder a ese llamado del Señor? Quiero que me levante la mano. Aleluya, los que han respondido al llamado del Señor. Oh, hay pocos. Gloria a Dios, qué bueno que este mensaje está llegando a la mente. ¿Cuántos son, aleluya, escogidos? ¿Y cuántos son fieles? Aleluya. Cuando empecé el mensaje, muchos dijeron, todos levantan. A medida que entró en el mensaje, y eso me gusta, porque llega a su cometido. El Señor quiere abrirle hoy la mente y el corazón a la iglesia. No quiere el Señor más lágrimas de cocodrilo. Está llamando, un llamado de atención a la iglesia, a sus hijos. Queremos impactar el mundo, es necesario que hagamos realmente un cambio de dirección, que es un arrepentimiento genuino. Padre Santo, póngase de pie. Señor Jesús,